4 de la tarde, 34 minutos. Hola Carlos, muy buen lunes de carnaval, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenas tardes. Ante todo, No nobleza hace obliga, falta, no hace nobleza falta. obliga, felicitaciones, buen triunfo. Tengo cosas para decir, pero buen triunfo, listo, ya está. Bueno, Bueno, felicitaciones. así es el juego esto. Así es el juego, está muy bien. Y por suerte lo disfrutamos aún. Hay que saber perder y hay que saber ganar, y me parece que Así esto es. está garantizado. Bueno, Carlos, a ver, preguntarte una obviedad, tus impresiones, tu análisis de lo que fue la apertura de sesiones, el discurso de Milei y todo lo que rodeó el evento. Bueno, a ver, todo lo que rodeó el evento, vamos a empezarlo al revés, Bueno, estuvo en el marco de las decisiones que en primer lugar tomó, digamos, el bloque más importante de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de no concurrir, y que también tuvo una cantidad de acompañamientos de algunos bloques más chicos, como el de Extremado Izquierda, que tampoco estuvo, y con ausencias parciales de otros bloques que decidieron tener alguna presencia institucional, pero digamos que no había quórum, ¿no? Para decirlo en términos parlamentarios, está bien. si hubiera que haber tenido quórum para empezar a funcionar, no hubiera podido, porque no llegaba a la mitad de los miembros de la Asamblea Legislativa presentes. Faltaron muchísimos gobernadores, bueno, todo lo que creo que tiene que ver con una respuesta de todo ese espacio de la representación institucional de lo que es la actividad parlamentaria y lo que es la actividad federal en un país como la República Argentina, que quiso hacerle sentir al presidente su disconformidad por el maltrato, pero no por el maltrato desde el punto de vista de la forma, por el maltrato desde el punto de vista de la institucionalidad, es decir, el presupuesto que no se trata, los decretos que se imponen de cualquier manera, el nombramiento por decreto de miembros de la Corte Suprema, en fin, todas las cuestiones que ratifican la vocación del presidente de avanzar más allá de lo que la Constitución establece respecto de la división de poderes y sobre todo del rol de cada uno de los poderes del Estado, ¿no? Que tienen un cierto equilibrio justamente para eso, para equilibrar el funcionamiento de la democracia. Y cuando este equilibrio se rompe, se pone en peligro la democracia. Punto. El discurso, primero diría, creo que no dijo ninguna cosa novedosa. Si uno lo repasa, yo lo estaba releyendo, son todas las cosas que hemos escuchado, esos números que nadie sabe de dónde salen ni cómo se construyen, pero esencialmente, más allá de todo eso, la ratificación de algunas cuestiones conceptuales respecto de el rol del Estado, de la cosa pública, es decir, todo esto que explicó de la obra pública, que en definitiva, en realidad lo que hacía era destruir trabajo porque para sostenerla había que cobrar impuestos. Y que no era cierto, que era un generador de empleo, ¿no? Y que no era cierto, por eso que era un generador de empleo. O también con el mismo concepto el tema de la apertura indiscriminada de las importaciones, que tampoco destruían empleo, que eso era otra falacia. Es decir, una cosa que es insostenible, que no resulta, no resiste ningún análisis, porque si habláramos de la obra pública, además de la discusión de si crea o no empleo o demás, hay que decirle al presidente que si las rutas no se hacen y si no se reparan, no se va a poder transitar. Y si los hospitales no tienen mantenimiento, la gente no va a tener donde atenderse. No hay solo un tema de ecuación económica. Hay un tema más grave que tiene que ver con
el servicio a la ciudadanía que todo esa obra pública o esos servicios públicos dan. Y todo eso parece que no importara o que no tuviera importancia, y yo creo que es gravísimo. Y así todo, ¿no? Creo que no, a mí yo no encuentro una sola cosa con la que podría decir estoy de acuerdo en esto. Sí, ni acuerdo, eso lo descartamos por razones lógicas, y por otra parte no hay poca novedad, digamos, ¿no? Y no, ninguna novedad, ya lo dijimos, ninguna novedad. Ahora, Carlos, a mí, lo decía en el arranque, a mí me da la sensación que el gobierno y el presidente tenía una especial necesidad de ratificar o casi preanunciar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional inminente. Habló de volatilidad. Me pareció interesante la mención que hace Cristina Fernández de Kirchner de cómo cuando rescata este tema. Y no obstante eso, terminado ya el discurso y durante el fin de semana, el presidente también vía redes sociales, vía la red social TikTok, vuelve a subrayar el tema, como si hubiera dicho, mirá, más allá de que estuve en cadena nacional, que va a salir en todos los diarios, yo tengo la necesidad de volver a mandar este mensaje, que es el siguiente, lo compartimos. En la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, anuncié que voy a enviar el proyecto para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a implicar un desembolso de fondos para sanear las cuentas del Banco Central, es decir, para que el Tesoro le cancele deuda al Banco Central. No va a aumentar la deuda bruta, pero además, al sanear el activo del Banco Central, se va a terminar de una vez por todas con la inflación y definitivamente abriremos el cepo y podremos vivir en libertad. Bien, hemos conversado tantas veces, Carlos, que por supuesto... Sí, el viernes hablamos. Está bien, incluso de... me quedo con eso. Siempre en el marco, igual lo repetimos, pero en el marco no hay que entender como buena noticia volver a endeudarse con el Fondo Monetario, pero quiero ver si analizamos juntos. El gobierno y Milei con mucha necesidad de marcar esta cuestión. Veníamos de reservas que siguen cayendo o muchos dólares como para tratar de sostener los tipos de cambio paralelos. Bonos y acciones a la baja respondieron bien al gobierno porque ahora en Nueva York subieron. Lo cual da cuenta que hay una necesidad, que hay una urgencia ahí, que hay un mensaje a los mercados que el gobierno necesitaba dar de manera contundente. No, a ver... Primero, toda esta historia de que no aumenta la deuda bruta, también ya la hemos conversado varias veces. Decir que se va a sustituir deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central, es decir, una deuda intraestatal, que eso es equivalente a aumentar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, creo que no resiste mucho análisis, ¿no? Aunque en la contabilidad se reste una cosa y se sume la otra, peras y manzanas son siempre, unas son peras y las otras son manzanas. Te referís, ¿no? a una cosa es una deuda intraestatal que eventualmente se rolea y otra cosa es una deuda con un organismo internacional. ¿A eso te referís? A ver, vos podrías imaginarte a el Banco Central ejecutando al Tesoro. No. ¿Podrías imaginarte al Fondo Monetario Internacional ejecutando a la Argentina? Parece que sí, ¿no? Sí, claro. Bien, entonces ya tenés planteada la diferencia fundamental. Cuando decimos rolear es reprogramar, que siempre está la posibilidad de renegociar internamente. Claro. Sí. Cada renegociación con el Fondo Monetario, si hablas de eso, siempre son nuevos condicionamientos. Claro. Quiero decir una cosa. Yo creo que esto de la deuda se inventó para tratar de no tener que pasar por el Congreso. Van a tener que ir al Congreso porque se lo exige el Fondo Monetario. Claro. Y entonces se han quedado con lo otro. Te quiero decir una cosa más. El Fondo Monetario quiere que vaya al Congreso para que demuestre que el resto de la vida política... Para que quede legitimado, claro, el endeudamiento, claro. Porque además, por la nueva deuda requiere que la trate el Congreso. No es una gentileza del presidente
sino que es una exigencia del fondo. Sí. Pero te iba a agregar otro detalle que creo que pasó desapercibido. En un momento, el presidente primero agradece a Sturzenegger, le agradece a Bullrich, hace algunos agradecimientos en particular, pero después dice, quiero agradecerle a todos mis ministros, y los lee una lista. Uh-huh. En esa lista lee al presidente del Banco Central. Claro. ¿Qué pasó con la independencia del Banco Central? Es la pregunta, ¿no? Claro, la independencia del Banco Central es una cosa que siempre se ha planteado mucho desde el sector liberal. Uh-huh. Y hoy el Banco Central aparece casi como una repartición más del Poder Ejecutivo. Tanto es así, vuelvo a repetir, que el presidente ayer lo pone en la lista cuando nombra al conjunto de los funcionarios a los que le quiere agradecer, y dice a mis ministros, y los voy a leer a todos, y los nombra. Sí. Un pequeño detalle que tal vez pasó desapercibido, pero que es bastante llamativo. Te digo más, normalmente el presidente del Banco Central no participa de las reuniones de gabinete, porque siempre se cuida un poco la forma de la independencia del Banco Central. Y acá es absolutamente habitual ver que el presidente del Banco Central participa de las reuniones que se hacen del equipo económico, como si formara parte. Es decir, a mí no me horroriza, porque en realidad desde mi concepción el Banco Central tiene que tener cierta autonomía de gestión, pero debe funcionar en línea con las políticas que orienta el Poder Ejecutivo. No, vos lo decís por las cosas que siempre se dicen cuando... Yo lo digo por las que dicen ellos. Cuando el liberalismo es oposición, digamos. Así es, claro. Por las que dicen ellos, no porque a mí me horrorice que el Banco Central acuerde con el Poder Ejecutivo. Al contrario. Así que bueno, y después ya te digo, todas esas cuestiones están omitiendo otras. Cuando el presidente dice, aunque ayer no lo dijo textualmente, que la justicia social es un robo porque le saca a unos para darle a otros, y anteayer en realidad, porque fue el sábado, yo estoy diciendo ayer, cuando hace toda la referencia a la pobreza en el mundo y demás, omite una cuestión fundamental. Nunca existió en el mundo, y creo que tampoco en la Argentina, el nivel de concentración de riqueza que hay en estos tiempos. Uh-huh. El otro día veíamos una información de que creo que son 24 los 1.000 millonarios. Los 1.000 millonarios que tienen más de 50.000 millones de dólares de fortuna. Sí. Ahora, ¿de dónde salió esa fortuna si no es de apropiarse de renta, de riqueza de todos esos pobres que hay en el mundo, que después hay que hacer muros para que no se vayan hacia los países centrales, etcétera, etcétera? Está omitiendo la mayor gravedad de lo que está pasando hoy en el mundo, que es esa descomunal concentración de la riqueza, que además tiene otra particularidad, son las tecnológicas las que encabezan todos los rankings. En general, históricamente, las empresas que más ganaban y los dueños los más ricos del mundo eran los dueños de esas empresas, eran las que producían las petroleras, las de la farmacéutica, las de armamentos, ahora son todas las tecnológicas, Uh-huh. que en realidad generan servicios, pero que no agregan bienes al consumo de la humanidad. Es un tema complejo, pero hoy tenés toda una apropiación de riqueza a partir de la prestación de servicios tecnológicos. Está bien, ¿no? Vuelvo un poco al eje. Vos decís, un presidente que dice que la justicia social es una aberración, que es una estafa moral, porque hay gente... Le saca a unos
Para porque darle a otros. pagan impuestos para darle a otros para atender necesidades. Frente al momento de mayor concentración de la riqueza. Pero ¿no le parece al mismo presidente? El mismo presidente dice que Al Capone era un héroe. Sí. Y que los que fugan son héroes. Y a los empresarios en el Yao Yao les dijo son héroes. Sí, a los monopolios. Es decir, que los monopolios. Y a los monopolios, claro. Es decir, que el concepto de la heroicidad, por lo menos digamos que podríamos ponerlo en discusión, ¿no? A ver, Carlos, quiero abordar otro tema. Charlamos en el arranque lo que para nosotros significó el abordaje o esa gestualidad violenta de Santiago Caputo respecto de Facundo Manes. Sí. Facundo Manes empieza a dar entrevistas por este tema y después deja otras definiciones. Y hay una que nosotros íbamos a charlar en el arranque, no nos dio el tiempo y te sumamos a eso. Dijo Manes que había que hacer un frente antifascista. Escuchá. Tu mandato termina ahora a fin de año. Sí, digo. pero yo, digamos, puedo ser candidato, voy a estar en política, voy a estar discutiendo mi país para siempre. No me metí en política por una moda ni por un impulso. Voy a estar hasta el final. Pero puedo ser candidato, puedo no. Pero hay que armar un frente anti-fascismo en la Argentina, como está pasando en Europa, en Alemania, en Portugal. Se están uniendo fuerzas diferentes para frenar un proceso autoritario. Algo de eso. Bien, eso dijo Facundo Manes, no sin antes decir que el kirchnerismo y el mileísmo son dos caras de la misma moneda, así que Claro. no sabemos dónde ponen quiénes están. Y además le tendríamos que decir a Facundo Manes, con quien tengo una buena relación personal, así que lo puedo decir al aire y públicamente, que lo primero que tendría que haber hecho es no haber ido, como hizo el presidente de su partido. Digo, porque el primer gesto de la construcción de ese frente podría empezar por que ser orgánico. Dentro del propio partido se mantenga actitudes coherentes y uniformes. Ya estás poniendo varios peros para el ¿Y frente. qué te parece? A mí hay otra cosa que me llama la atención, Carlos, de esto, a ver si coincidimos. Vos sabés que yo soy frentista por definición, Sí, y sí. creo en eso, pero lo que no se puede, es decir, de una vez por todas hay que unificar el discurso y los actos. Es decir, no se puede hacer un discurso diciendo que tal proyecto que manda el Ejecutivo es una porquería y después decir, pero lo votó la mayoría, entonces hay que darle Las herramientas. para que lleve la herramienta para lo que lleve adelante. No digo que Manes haya dicho eso, pero lo digo como cosa en general, ¿no? Bueno, eso quiere decir que el gobierno sí cuenta con el Congreso. El gobierno, Milei gobierna con el Congreso, con la Lo legitimidad. dijo el del otro Congreso. día. Si no me lo aprueban ahora, lo vamos a ver con el Congreso o sin el Congreso. Hubo dos pasajes. En uno dijo eso. Y en otro dijo, si no lo hacemos ahora, lo haremos después del 10 de diciembre, suponiendo que va a ganar las elecciones y va a tener otra composición del Congreso. Está bien, pero quiero decir, por acción o por omisión, el Congreso hasta acá lo viene acompañando a Milei. Claro, obvio. Pero del Congreso no es una entelequia. Después se compone de espacios políticos. Yo te diría, lo que viene acompañando a Milei es la porción de ciudadanía que eligió a estos legisladores. Entonces, fíjate cómo está compuesto el Congreso y te vas a dar cuenta cuál es la respuesta a eso que vos decís. Lo que tiene que haber es una respuesta ciudadana que en octubre genere una composición del Congreso que no le permita a Milei tener mayorías o minorías suficientes para lograr determinadas cosas. De mínima que esa representación sea fiel a por qué la votaron, ¿no? Al mandato de por qué lo votaron, así es. Dicho sea de paso, recién lo charlamos con Gabriela y con Luispa, comienzan las sesiones ordinarias y el Senado, si tiene voluntad política, con una simple mayoría puede voltear los pliegos de los dos jueces de la Corte. Así es. Vamos a ver qué ocurre, digamos. Vamos a ver qué es por eso. Pero también, espera, que no es tan simple, porque también hay que convocar a una reunión, hay una cantidad de cuestiones que hacen al funcionamiento institucional, pero sí hay un camino como el que vos decís,
que yo creo que el Senado tratará de transitar. Dicho de otra O manera. que un sector del Senado tratará de transitar. Dicho de otra manera. No, quiero decir, si el Senado mayoritariamente con una mayoría simple, con 38 manos alzadas, digamos, ¿no? Realmente ve en el nombramiento por decreto de 2 jueces de la Corte una ofensa institucional grave, lo puede reparar con relativa sencillez. Sí, ahí yo lo dije al pasar el otro día, creo que lo dije, vamos a entrar en un conflicto que no sé cómo se va a resolver, porque la Constitución prevé una cantidad de cosas, pero no prevé qué pasa si ahora que los nombró el Senado lo rechaza de acá a noviembre. Lo que está claro es que en comisión pueden estar de acá a la finalización del periodo ordinario. Pero en ningún lado de la Constitución dice, aunque el sentido común lo dice, para que no se malentienda lo que si se rechazan los pliegos tienen que irse ya mismo y no completar. Si rechazan los pliegos tienen que irse ya mismo, porque el gobierno o por alguno de esos voceros que instalan cosas ya ha insinuado que eso recién pasaría en noviembre. Uh-huh. A mí me parece una barbaridad, y me parecería una barbaridad que la propia Corte aceptara un funcionamiento de esas características. Es decir que... Bueno, ya lo aceptó, porque García Mansilla le aprobó el pliego. Sí, pero todavía... En el primer rincón oscuro que encontró, le aprobó el pliego. Pero todavía no pasó que el Senado rechace los pliegos. Sí. Sería una cosa un poquito más seria. ¿Qué haría la Corte ahí? Lo último, Carlos, en este lunes de carnaval, me quedé con la idea del Frente Antifascista y con la idea de que el Congreso en realidad, por omisión o acción, lo acompaña al gobierno, porque hay muchos de estos sectores, creo que lo hemos hablado, y se pone poco el foco ahí, ¿no? Se pone poco la mirada ahí, que muchos de los sectores que lo acompañan a Milei desde el Congreso, a la hora de los bifes, a la hora de discutir y debatir la puja distributiva, están de acuerdo. Por eso te digo... O sea, hay mucha gente haciendo mucha guita en este momento. Juntos por el Cambio, estaba integrado por el PRO, por la Coalición Cívica y por la Unión Cívica Radical. Sí. Eso era la composición original de Juntos por el Cambio. Y si vos mirás cuando hablas de los votos con los que se obtienen las mayorías parlamentarias o las minorías, porque en algún caso el tercio es una minoría, pero fue suficiente para poder sostener el veto. Sí. ¿No? No fue una mayoría, fue una minoría, pero se logró esa minoría. Cuando vos mirás la composición, vas a ver que se parece muchísimo a esa fuerza política que detrás tenía un electorado, que además, si sumás el electorado que votó en la primera vuelta a Milei y a Patricia Bullrich, otra vez vas a tener la misma composición. Entonces, en vez de fijarse en cómo actúa el Parlamento, también veamos cómo actúa la ciudadanía. Porque lo que necesitamos es una respuesta ciudadana que derive en una composición parlamentaria diferente. Yo no me tengo que arrepentir de nada como parlamentario, no he hecho nada en contra de lo que he dicho, lo que he sostenido, lo que he prometido cuando fui candidato, lo que está en la propuesta del espacio del que formo parte. Entonces no tengo por qué hacerme cargo de esa culpa. Carlos, la seguimos el miércoles, si te parece. ¿Cómo no? Un abrazo grande, gracias. Chau. Carlos Heller. En AM530 pasan muchas